Proceso de industrialización y desindustrialización en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Los tranvías tuvieron una función muy importante en la expansión de la ciudad compacta virreinal. Se extendió el área de influencia de la ciudad y comenzó el proceso de metropolización en el siglo XIX con las localidades próximas. La cuenca dejó de ser una serie de ciudades distintas relacionadas principalmente por el comercio y empezó a conjugarse por medio de un vínculo central y una industria de creciente importancia. En 1910 comenzó la concentración de población y la conurbación. Fue en 1894 con el crecimiento económico por la consolidación del imperialismo, caracterizado por la exportación de capitales de los países industrializados hacia las antiguas o nuevas colonias debido a la demanda de materias primas y alimentos y el estallido de los movimientos obreros, lo que provocó el desplazamiento de sectores autóctonos por la irrupción del gran capital. En 1915 fue el fin de la expansión capitalista mundial. La tensión social por la fase recesiva de la economía y el interés de diversos sectores por acceder al poder propiciaron la Revolución Mexicana y el crecimiento del aparato administrativo y la burguesía basada en la industria, centro como zona comercial. El Partido Nacional Revolucionario, en el año 1924, con un proteccionismo de Estado, consolidó la industria dando mejoría en el transporte público y permitió la expansión urbana, y un aparato productivo de potencias europeas industriales en México, siendo el boom económico de ese momento. Esto dio como resultado una atracción mayor de parte de las plantas manufactureras, proceso de urbanización, dotación de condiciones generales y en el año de 1960 el proceso de metropolización de la ciudad ya no lograba sostenerse con un solo centro de comercio y servicios. Esto dio como resultado la formación de subcentros y monopolios jerarquizados. Posteriormente, en el año de 1970, el agotamiento de la onda expansiva del crecimiento de relocalización industrial. Esto afectó la localización de la industria en México y obras viales y el aumento de vehículos. La desindustrialización y la terciarización explicarán el cambio dramático en la zona metropolitana del Valle de México, que fue un ancla del crecimiento económico. La Ciudad de México se convirtió en un polo de crecimiento económico cuantitativamente. Fue en 1980 al 2006 que el PIB tuvo una dinámica decreciente en el Estado de México y en el Distrito Federal por una crisis del campo interregional y por procesos de desindustrialización y de terciarización informal. A partir de 1970 y 1997, el crecimiento exponencial del uso del suelo de conservación del agrícola al forestal y al urbano tuvo una pérdida de la práctica de la agricultura de autoconsumo, siendo de los adultos y de las amas de casa las que se dedicaban a la actividad, mientras que los más jóvenes se dedicaban a las actividades urbanas, en gran parte informales, para lograr la subsistencia. Las zonas rurales como reserva de suelo urbanizable se volvieron rentables y diferenciables o absolutas que operan como un monopolio. La participación de la región central en la generación del PIB del sector manufacturero ha sido muy superior a su peso, manteniéndose como la mayor concentración del país con un 56.44%. Esto fue en 1980, mientras que en el 2006 tuvo un 43.14%. En 1970 se mantenía con un 32.2% del PIB manufacturero, mientras que en 1980 disminuyó hacia un 29.45% y en el 2006 se obtuvo la cifra de 15.28%. La pérdida de empresas y empleos industriales en la ciudad se monta a la recesión del año 1982, con repercusiones y caídas según los ciclos económicos. Factores que determinaron la desindustrialización en la Ciudad y Estado de México fueron múltiples y están combinados en forma compleja, ya que la industria metropolitana y capitalina se construyó para atender el mercado interno nacional, por lo que perdió dinamismo con su contracción desde los años 80, esto a causa de las fases recesivas de la economía, acompañadas de altas tasas de inflación, desempleo masivo, la reducción del salario real a menos de un tercio de su valor real desde 1976. Por otro lado, el empobrecimiento generalizado y la competencia desigual con los productos importados libremente desde mediados de esta década. Sobre todo por la entrada en vigor en el año de 1994 del Tratado de Libre Comercio y otros acuerdos de libre comercio en la crisis de larga duración.
La mayoría de la industria metropolitana y capitalina, sobre todo la pequeña industria, no tuvo tiempo ni capital disponible ni acceso al crédito para convertirse e insertarse en la economía abierta. Hoy solo una pequeña porción de grandes empresas industriales, básicamente transnacionales, se integra en la economía exportadora. La desregulación industrial y la apertura a la importación de maquinaria, equipo e insumos industriales llevaron a la sustitución de proveedores nacionales por extranjeros, llevaron a la ruptura de un encadenamiento productivo y a la fragmentación del sector industrial y a un aislamiento de muchas unidades productivas, perdiéndose los efectos multiplicadores sobre la industria local. La situación de proveedores en las compras del sector público a amplificar el efecto desintegrador, el auge de la maquila de exportación en las regiones fronterizas con Estados Unidos desde mediados de los 70, hoy entredicho la apertura comercial externa y en particular el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, llevaron a que las nuevas inversiones transnacionales en industrias no se hicieran en la zona metropolitana del Valle de México. Las grandes empresas como las automotrices se desplazaron hacia otras metrópolis de la región centro, como fue Querétaro en particular, y a las ciudades como Aguascalientes, Saltillo, Hermosillo y Chihuahua, en el centro y en el norte del país para apropiarse de las ventajas de localización con relación al mercado con América del Norte. Las deseconomías de aglomeración que contrarrestaron a las ventajas comparativas de la metrópoli y llevaron a la salida de empresas de trama urbana han sido el alto costo del suelo por el que la industria compite con usos más rentables, como el comercial y de oficinas, de expansión desde los años 80. Los mayores salarios en relación con otras ciudades y regiones, así como el mayor índice de sindicalización de los trabajadores, la escasez y la mala calidad del agua en el Valle de México, el costo, tiempo de transporte de materias primas y mercancías por la saturación vial en los entronques regionales y dentro de la metrópoli, y las más estrictas normas ambientales impuestas en la industria y el transporte en la zona metropolitana del Valle de México para enfrentar el alto grado de contaminación. En el marco de más de 18 años de ausencia de una política federal de desarrollo industrial dejada a manos del libre mercado, otro factor han sido las políticas desindustrializadoras formuladas desde los 70 para la metrópoli a nombre de la desconcentración económica y a inicios de los 90, cuando subieron los índices de contaminación atmosférica por la rápida motorización de ellas. Forma parte de la definición de la vocación terciaria de la capital, asumida por diferentes gobiernos locales. Ante la creciente dependencia tecnológica y externa y el escaso impulso a la investigación y el desarrollo, la industria de la zona metropolitana del Valle de México, sobre todo la pequeña y la mediana industria, no ha aprovechado la ventaja competitiva de que en la metrópoli se concentra una porción muy grande de los centros universitarios de investigación, ni ha desarrollado formas territoriales de cooperación con ellos. La desindustrialización ha tenido efectos territoriales importantes. Las antiguas zonas industriales de la ciudad, dotadas de infraestructura para esta actividad, sobre todo energética y de transporte, están en proceso de deterioro infraestructural y físico, de estancamiento tecnológico y de un cambio de uso. Muchas fábricas se convirtieron en las bodegas para circuitos comerciales y otras fueron demolidas y sustituidas por centros comerciales, oficinas o viviendas. Otras permanecen abandonadas y hay muchos terrenos baldíos en las zonas fabriles no consolidadas. Los nuevos establecimientos, en su mayoría pequeña y mediana, se dispersan en otros territorios de la ciudad, sin contar con equipamientos, infraestructura y encadenamientos de proveeduría, economías de escala y aglomeración ni externalidades. Esto de acuerdo al fideicomiso del 2006. La infraestructura, las economías de escala y aglomeración y las externalidades generales en las antiguas zonas industriales se perdieron o se desaprovechan, mientras las nuevas implantaciones carecen de ellas por su dispersión y fragmentación. En medio de la larga fase recesiva de la economía latinoamericana, son las escasas las experiencias de las nuevas implantaciones fabriles de gran dimensión que articulen grandes empresas con su base de proveedores. Esto de acuerdo con CEPAL 2000. La terciarización informal de la economía metropolitana. La pérdida de dinamismo económico de la Ciudad de México y de la zona metropolitana del Valle de México, en particular de su desindustrialización y el auge del sector comercial y de servicios, han llevado a la terciarización de su estructura económica, que entre los años de 1980 y 2006, el sector terciario aumentó su participación en el PIB del Distrito Federal. Del 66.1% aumentó a un 78.78%. A su interior, los subsectores que aumentaron más su participación fueron los servicios financieros, seguros y bienes de inmuebles, los servicios del transporte, almacenaje y de comunicaciones,
mientras que por otro lado, el comercio de restaurantes y hoteles, al igual que los servicios comunales y sociales y personales, eran inestables. Un rasgo muy importante es que la metrópoli ya ha mantenido el 40% del total nacional de los servicios al productor y al consumidor, lo que constituye una ventaja comparativa de la ciudad. Esta terciarización ha sido muy polarizada. El sector formal y moderno de unidades financieras, servicios especializados en la economía, gran comercio y hotelería para el es crecientemente controlado por el capital transnacional y ha mantenido un aumento en la participación en el Producto Interno Bruto y más moderadamente el número de establecimientos, lo que demuestra la concentración monopólica del capital, pero ha generado muy poco empleo de alta calificación y salarios adecuados. En tanto, el sector informal y tradicional creció rápidamente en número de unidades y complejos precarios, inestables y de muy baja remuneración, y sin protecciones laborales ni seguridad social. El sector informal ha absorbido el desempleo causado por la escasa generación de empleo en el sector formal derivado del bajo crecimiento económico, las crisis recurrentes y la modernización tecnológica, así como la tercerización informal de las metrópolis de los países latinoamericanos, atrasados e integrados asimétricamente a la globalización incluida. En la zona metropolitana del Valle de México es el producto compensatorio de la crisis de larga duración abierta a los 70 y de los efectos sociales negativos de las políticas neoliberales. Los factores determinantes han sido la destrucción de la base industrial local, su fragmentación, la relocalización de las empresas para evitar costos de aglomeración y acercarse a los mercados externos, y a la desaparición de empleos productivos ante una creciente fuerza de trabajo resultante de la atracción demográfica en curso. El polo terciario es el resultado de la concentración monopólica extrema del comercio y las finanzas en un reducido sector moderno y competitivo, dominado por el capital transnacional y aislado del resto de la economía local. Por tanto, el comercio informal es la respuesta de la subsistencia de la población desempleada, empobrecida y excluida. Un nuevo patrón en la estructura metropolitana. Los nuevos cambios ocurridos en la estructura económica y en el patrón de movilidad de la metrópoli no solo ha tenido impactos sectoriales localizados sobre la trama urbana, han modificado la lógica de estructuración y funcionamiento de la ciudad. La han llevado de la configuración basada en la centralidad única a la armada sobre una red de corredores terciarios. En este movimiento han participado intensamente el capital inmobiliario, financiero y sus productos de moda, centros comerciales, unidades cerradas y megaproyectos periféricos de viviendas de interés social. Los componentes fundamentales de los corredores terciarios son los centros y plazas comerciales y los agrupamientos longitudinales de pequeños y medianos comercios, de oficinas bancarias y otras actividades financieras, servicios privados o públicos. Para que este se considere terciario, este debe contener servicios en su mayoría, aunque se combine con el uso mixto habitacional.